7 de la fe, la gracia y las obras, ¿sí? ¿Sí estamos todos en el mismo canal? En la última clase vimos las obras humanas, ¿verdad? Que en resumen pues son las obras de la carne, obras que cualquier hombre natural puede hacer y que llega a momentos que se pueden confundir con las obras espirituales, ¿verdad? Veamos por ejemplo la gente que es altruista, ¿no? Hay gente que hace buenas cosas, moralmente hablando, pero que delante de Dios, pues lo vemos muy claro, ¿no? Nada son. Hoy lo que vamos a ver entonces son las obras espirituales. Y para empezar vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces entendemos esto, ¿no? Las obras nunca van a ser meritorias para alcanzar el favor de Dios, ni mucho menos la salvación. Pero ¿qué sucede cuando un cristiano es regenerado? Es decir, cuando realmente nos podemos llamar cristianos, cuando tenemos vida nueva, ¿se ve manifiesto nada más por nuestras palabras? También se ve manifiesto en nuestro actuar. Aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta parte que dice somos hechura suya es reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo. Mire, Salmo 103, Salmo 103. Salmo 103. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces somos hechura suya está hablando aquí principalmente espiritualmente, no está hablando de que somos creación de Dios, que esa es otra parte, ¿no? Todos somos creados por Dios, pero los que somos hijos de Dios, pues ¿quién fue el que nos dio vida? Él, ¿verdad? Él es el que dio su vida y por lo cual nosotros tenemos vida. Está hablando de la vida espiritual que nosotros tenemos. Y como hijos de Dios, algo primordial es reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo, Él es el creador de todas las cosas, pero ya en un sentido bíblico, no en un sentido meramente filosófico, ¿no? Hay muchas personas que pueden reconocer a Dios, pero nosotros lo reconocemos en un sentido conforme la revelación que Dios nos ha dado. Ahora entregamos nuestra voluntad, eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Mi voluntad le pertenece a Dios. Segunda carta a los Corintios 9:8, por favor. Segunda carta a los Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Reconocemos que Jehová es Dios, que a Él es al que debemos de servir, y Él, aquí estamos viendo algo bien importante, Él es el que nos capacita. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia.
¿Quién es el que hace abundar la gracia en nuestras vidas? Dios. Dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Él es el que obra en nosotros, hermano. Recordemos algo, aquí no importa las capacidades humanas que cada uno tenga. O sea, eso no es como lo primordial. Aquí lo que importa es el corazón que cada uno tenga delante de Dios. Porque vemos un corazón que siempre va en una actitud correcta a Dios, pues Dios lo recibe y Dios lo bendice. Aquí lo importante, por ejemplo, para conocer cuáles son los principios de Dios, conocer la sabiduría de Dios, lo que nosotros debemos de reconocernos es que somos limitados y que Dios es el que nos puede dar si nosotros vamos en un corazón humilde al Señor. Entonces Él nos empieza a capacitar y nos dice que nos da todo, nos da las herramientas para que nosotros abundemos, dice, en buenas obras. Segunda carta a los Corintios 5:17. Segunda carta a los Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no debemos de andar bajo la antigua ley, ¿no? Y ya no debemos de actuar bajo el antiguo entendimiento que teníamos. Le digo, aún a veces cuando se hacían obras de caridad, obras humanas, obras en la carne, aunque fueran moralmente buenas, a veces siempre buscábamos un beneficio. Normalmente no había un corazón dispuesto a dar sin recibir nada, aunque quisiéramos el reconocimiento, no queríamos el reconocimiento, que nos vieran que habíamos hecho algo. Por eso le digo, cuando alguien en el mundo da algo, normalmente busca eso, que la gente vea que lo dio. Y por eso salen en la televisión de que el artista tal dio tanto dinero a tal fundación, y le decía, no salen con un cheque como de 3 metros, ¿no? Y sale ahí, para que vean qué tan bueno era. El Hijo de Dios no le interesa recibir el reconocimiento de los hombres. Lo que le interesa es agradar a su Señor, y Dios es el que lo ha capacitado para no actuar conforme antes actuaba, es decir, buscando un beneficio. Ahorita las obras, nosotros lo entendemos, las obras espirituales, por lo que Dios nos ha dado y por lo que Dios ha hecho, son principalmente de agradecimiento a Dios de lo que ya nos dio. Entonces ya no es yo doy para esperar recibir algo, sino yo doy porque ya recibí la bendición de parte de Dios. Y ahora no lo voy a dar para agradar al hombre, sino lo voy a dar agradando a Dios. Entonces ya los principios y las formas de actuar del mundo quedaron ya atrás. Ahora yo vivo en la nueva creación que Dios ha hecho en mí por medio de su Espíritu. Es decir, el creyente ha sido vivificado junto con Cristo. Eso lo dice ahí en Efesios 2:5. Efesios 2:5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y mire lo que dice ahí mismo en Efesios 4:24. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, y esto es como en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí está hablando plenamente de la verdad de ¿quién? De Dios.
Entonces yo ya no actúo en mis emociones, ni en mis pretensiones, ni en mi forma de pensar que se hacen las cosas, sino conforme Dios me va mostrando. Algo bien importante, yo lo he mencionado así, ¿no? El cristiano no es maquiavélico, no va a decir el fin justifica los medios, sino Dios me da los medios de cómo actuar. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando hay una situación, un problema familiar? Cada quien tiene que tomar el lugar que Dios le ha dado. Aunque por ejemplo alguien diga, no, es que yo veo que el problema, por ejemplo el hijo, ¿no? Es que yo veo que el problema lo tiene mi papá, pero ¿qué lugar te ha dado a ti? Como hijo, y parte de ser hijo es honrar a tus padres. Aunque tú veas que está sucediendo tal vez una injusticia, que tu papá o tu mamá está haciendo mal, tú tienes que conformarte al modelo y al orden que Dios te dio, porque si te sales de ese orden, aunque tú veas la injusticia que tal vez está cometiendo, ya no estás actuando en las obras de Dios, sino estás actuando en las obras de la carne. Aunque tú quieras resolver el problema, a ti Dios te llamó a honrar a tus padres. ¿Sí me entiende? Y eso es algo donde luchamos constantemente. Algo que sucede en la iglesia. En muchas iglesias se da mucho... pues la improvisación. O sea, se cree que una iglesia es espiritual donde la persona se para aquí y no tiene nada que decir y oran y dicen, bueno, el Señor me va a dar en este momento de qué hablar. Eso no es conforme el principio de Dios. O sea, y suena muy espiritual, pero pues así se actúa en la carne. En el espíritu, bueno, uno ora a Dios, uno se prepara, uno busca dirección del Señor, uno busca, Señor, qué es lo que tu iglesia necesita, cuál es la palabra que tú tienes para tu iglesia, y uno se dedica y Dios lo capacita y Dios lo afirma para ir y predicar el evangelio de Cristo, no mis propias pretensiones o mis propias ideas o lo que yo quiera darle a la congregación, sino lo que Dios quiere darle. Yo he visto muchas iglesias que actúan de esta forma, ¿no? En la improvisación y todo lo improvisan. Ahora, esto no es limitar si Dios quiere hacer algo en algún momento específico en la iglesia, pero siempre viene de un orden, porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Entonces, pues bueno, todo se va dando en esta estructura, en cada aspecto de nuestra vida, en nuestra familia, pues ya no vamos a improvisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede pues con nosotros en nuestra cultura? No todo lo improvisamos, o sea, ya que está el problema, ya reaccionamos y Dios nos va a llamar antes de que venga el problema, pues dentro de lo que se puede presupuestar las cosas y ser prudentes, ¿no? Muchos de los problemas son porque actuamos según la carne y no según el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ponemos aquí, somos hechura suya, somos hechura suya. Y asimismo Dios nos preparó para buenas obras. Y asimismo Dios nos preparó para buenas obras. Y primeramente necesitamos ser capacitados para saber cómo conducirnos delante de Dios. Primeramente necesitamos ser capacitados para saber cómo conducirnos delante de Dios. De tal manera que no hagamos nada en nuestro propio concepto. De tal manera que no hagamos cualquier cosa en nuestro propio concepto. Y para eso necesitamos un instructor. Alguien que nos enseñe cómo es actuar en Dios, ¿verdad?
¿Y quién cree que, que sea ese instructor? Parte del Espíritu Santo, pero si lo viéramos ya en un ejemplo claro, como hombre, Cristo. Sí, claro, también vienen los líderes, ¿no? Ahí, pero primeramente así, primerito es Cristo. Nosotros tenemos los evangelios, ¿sí o no? ¿Y ahí qué se narra en los evangelios? ¿Qué contenido tienen los evangelios? La vida de Jesús, y ahí nos da el mayor ejemplo de cómo debemos actuar. Mire Hechos 22, Hechos 2:22. Hechos 2:22. Dice ahí, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, dice, como vosotros mismos sabéis. Mire el Evangelio de Lucas 24:19. Lucas 24:19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, mire, no solamente Dios nos capacita, sino que nos ha dado ejemplo de cómo actuar en obras espirituales. Ahí tenemos grandes enseñanzas de carácter conforme a la voluntad de Dios. Porque mire, el hombre natural pues puede tener buenas cosas y sí podemos aprender de nuestras autoridades, de nuestros pastores, de los líderes, pero principalmente de quien debemos aprender es de Cristo. Vemos cantidad de situaciones y le digo, pues ahí está toda la palabra de Dios, ¿no? Que nos muestra el carácter de Cristo. Y vemos cómo él actuaba no conforme lo más prudente con respecto al hombre, sino él actuaba conforme Dios. Tanto así que, bueno, si uno no ve estas enseñanzas espiritualmente, uno podría pensar, pues entonces, si era Dios como le dijeron cuando estaba en la cruz, oye, si verdaderamente eres Dios, pues bájate. Eso es natural, ¿no? O sea, naturalmente un hombre decía, bueno, si este se dice ser Dios, ¿por qué no se baja de la cruz y los destruye a todos? Eso es el hombre natural bajo el entendimiento natural. Pero el hombre espiritual entiende, él estaba en esa cruz porque Dios lo había mandado y él iba a ser obediente hasta la muerte. Él iba a cumplir la obra a la que Dios le encomendó hacer. Lo mismo vemos cuando él va y ora al Señor, le dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el ejemplo que tenemos. ¿Por qué? Porque si lo vemos humanamente, pues mire hermano, ¿cuándo vamos a querer nosotros sufrir? Pues nunca. Pero si Dios nos habla que en este mundo va a haber aflicciones y que por causa de Cristo, por seguir el nombre de Cristo, vamos a sufrir, pues porque vamos a ir en contra de este mundo y el mundo se opone a la verdad. Hay unos que para algunos va a ser testimonio de Dios y se van a acercar a Dios por lo que ven en nosotros, porque Dios ha hecho cosas en nosotros. Pero otros, pues no, ¿verdad? Otros les va hasta eludir nuestra vida. Les va a molestar. Ayer hablaba con un hermano que tiene problemas en su trabajo y le pasaba algo que yo decía, bueno, es que a todos nos ha pasado. Dice que lo acusaban de que él tenía una mala actitud y
pues él claramente, pues él es cristiano, yo lo conozco. Y él dice, no, hermano, ¿cómo cree que voy a tener mala actitud con las personas en el trabajo? Y llegaba su jefe y le decía, pero es que mira, son 4 los que dicen. Y él decía, pero es que yo sé que yo estoy recto delante de Dios y lo que dicen es mentira. Entonces aquí vemos cómo el carácter cristiano de él alude al mundo, alude a las personas, y eso que él está sufriendo pues, es sufrir por ser hijo de Dios. O sea, y aquí es una gran diferencia, ¿no? Si yo sufro por ser hijo de Dios, voy a tener corona y bendición de parte de Dios. Si yo sufro por ser transgresor, pues es algo que me merezco. Es consecuencia. O sea, por ejemplo, si yo robo y me agarran y me meten a la cárcel y pues sufro terriblemente por estar ahí, ¿por qué estoy sufriendo? Por robar. Es una consecuencia de mi actuar. Pero si a mí, porque van a llegar los días, ¿no? Donde a los pastores los van a demandar, les van a... Bueno, ayer estaba viendo una conferencia de John MacArthur que él lo demandaron, porque una persona se suicidó y lo demandan porque dice que esa persona se suicidó porque John MacArthur lo llevó a darse cuenta que era un pecador. Dice que la persona se sintió tan mal de su condición que prefirió matarse. Pero yo lo veía, pues ¿fue John MacArthur o fue la palabra de Dios? Pues fue la palabra de Dios, la que te exhibe tu condición. Entonces, si él, bueno, Dios no permitió que él tocara la cárcel, pero si aún no hubiera entrado a la cárcel, él lo hubiera sufrido no como malhechor, sino como aquel que hace la voluntad de Dios. Porque parte del mensaje de la palabra pues va a exhibir tu condición y ciertamente te vas a encontrar como un vil pecador y te vas a encontrar como que alguien que no hace la voluntad de Dios y que ha estado haciendo las cosas mal, pero no es el hombre el que te está llevando a esa convicción, sino es la misma palabra. Ahora cada quien da la respuesta. Este hombre prefirió dar una respuesta, pues que no, ¿verdad? Porque, no sé, supongo, pues hay una demanda que llegó hasta la Suprema Corte, o sea, no fue cualquier cosa. Y fue una demanda por mucho tiempo, por muchos años. Y hubo cantidad de apelaciones y cantidad de cosas. Pero pues bueno, eso es algo que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos la verdad de Dios, le saluda a las personas, pero es más fácil ir contra ti que contra Dios. Entonces algo, no, es más fácil al que veo, porque el que no veo, ¿qué, no? Entonces, hay veces que la gente se enoja contigo y tú le dices, oye, es que no es mi mensaje. Es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios. Estamos hablando en términos de la justicia de Dios. ¿Cómo actuamos, por ejemplo, llevándolo a este punto? Pues yo tengo que actuar en obras espirituales y no puedo participar de las obras de la carne. Entonces ya, por ejemplo, yo antes no era cristiano y yo participaba de las tranzas y de las cosas como se mueve el mundo. Ahora que soy cristiano ya no lo hago. Y eso a la gente le alude y hasta me va a decir, oye, ¿por qué ya no? ¿Por qué si antes sí participabas y sí hacías, ahora ya no quieres? Y eso a veces les va a aludir, entonces le dicen, si tú ya no participas de esto, pues bueno, te damos las gracias, que bien te vaya, ¿no? Eh, Estás sufriendo como alguien que está conforme al corazón de Dios. Y podrías haber sufrido como algún transgresor porque tal vez en algún momento te iban a agarrar y te iban a meter a la cárcel, te iban a demandar o no sé, ¿no? Te iban a correr. Pero sí nos damos cuenta en qué sentido las obras espirituales son diferentes a las de la carne, aun las que parezcan buenas, y esto es algo bien importante, porque a veces tomamos la bandera de la justicia, pero somos injustos en nuestro actuar. Digo, no somos maquiavélicos nosotros tomamos el principio de Dios, Dios nos va a capacitar por medio de su palabra y también tenemos ejemplo en Cristo. Ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos para nuestra forma de actuar, nuestra forma de proceder, de conducirnos delante. Y lo más importante es que hoy podemos. Eso es algo que es un consuelo para el cristiano. Hoy puedo vivir conforme la voluntad de Dios. Antes no podía. Antes era imposible agradar a Dios. Hoy ya no. Mire, Juan
13:14. Evangelio de Juan 13:14. Dice ahí: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también. Aquí claramente era una enseñanza de servicio, ¿verdad? No tenemos que tomar literal que, a ver hermanos, quítense los zapatos y los calcetines. Era una enseñanza de servicio. Y él se presenta diciendo, pues si yo siendo el Señor y Maestro les he servido a ustedes, ustedes también deben de hacer lo mismo los unos con los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto entendemos, era una actitud de sometimiento. ¿Por qué? Porque lo normal era que si él era el Señor y Maestro, ellos se abalanzaran hacia él, el Señor se sentara y los demás le sirvieran. ¿Sí o no? Eso es lo normal, ¿no? O sea, si nosotros vemos un rey natural, pues cuando se va a poner ahí a servirle a las personas. Al contrario, ¿no? Se junta una multitud de súbditos y tú, a ver, tú échame aire, tú tráeme no sé, ¿no? Sírveme. Eso es lo natural. En el ejemplo de nuestro Señor vemos todo lo contrario. Aunque Él era su maestro, era su Señor, era Dios mismo entre ellos, Él les sirvió. Y ese es el ejemplo que nos ha dado. Antes de buscar que me sirvan a mí, yo tengo que servir a los demás. Y tengo que hacer el bien a los demás. Y no es porque se lo merezcan o no. Es porque yo le estoy sirviendo a Dios y como Él ya me ha dado, para mí es más sencillo yo dar, porque yo ya he recibido. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo dice ahí, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si a Cristo lo menospreciaron, ¿qué cree que va a pasar a veces con nosotros? Nos van a menospreciar, nos van a desechar. Y cuando Cristo lo menospreciaron y lo desecharon, ¿qué hizo? Se enojó y respondió e hizo, perdonó y amó a sus enemigos, ¿no? Debemos entonces, hermanos, de andar en estas obras. No solamente somos hechura de Dios, y no solamente Dios ha preparado buenas obras, sino que también es importante andar en ellas. Es decir, aunque las obras Dios ya las he preparado, es decir, Él ya nos ha capacitado, Él ya nos ha dado las formas, Él nos ha dado el camino, nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad de andar en ellas. Es algo como conjunto, ¿no? El árbol pues da frutos, ¿sí? Él es el que nos alimenta y nosotros lo que tenemos que dar es el fruto de ese alimento. Mire Juan 15:1. Juan 15:1.
Dice ahí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Vamos a saltar al verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Saltamos al verso 8 y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí lo ve, hermanos? Nosotros somos llamados. Hay una, debemos de entender lo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Y algo bien importante, aquí vemos cómo dice que Dios se glorifica en que nosotros vivamos conforme a su voluntad y obremos espiritualmente y actuemos como hijos de Dios. Vea lo que esto, usted ha visto la carta de los Romanos, donde el mensaje es la salvación, es por fe y no por obras. Y alcanza su plenitud en la carta de Santiago, donde dice que esa salvación que fue por fe va a dar buenas obras conforme a la voluntad de Dios. Vea lo que dice Santiago 2:14. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Podríamos entenderlo así, es como si dijera, ¿podrá esta fe falsa salvarle? Porque no es la fe verdadera, porque la fe verdadera obra por el amor, se ve manifiesta en las nuevas obras, porque somos una nueva criatura, creados según Cristo. ¿Sí me entiende? En un principio parecía que había un problema aquí, ¿no? Que estas dos cartas hablaban un mensaje diferente. De hecho, los primeros reformadores, alguno de ellos dijo, no, es que aquí parece que hay una contradicción. Porque leemos Romanos y dice, no es por obra, sino por fe. Y aquí, si no lo tomamos en el pleno sentido de lo que está diciendo la Escritura, podríamos pensar que se contrapone, pero no es así, ¿no? No es complementario. Las obras no son para alcanzar la salvación, sino hoy por tener la salvación obramos conforme a la voluntad de Dios, que es bien diferente. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, dice, y no se ve manifiesta? Eso es lo que está diciendo aquí, dice, y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y vean lo que dice el verso 26, ahí mismo de Santiago 2. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No es verdadera. Es decir, nosotros vivimos como cristianos, no como mundanos. ¿Y cómo es que se ve esto? Pues en nuestra forma de vivir, de conducirnos, de actuar, de hablar, de responsabilizarnos, de cómo hacemos las cosas, de cómo llevamos nuestro trabajo, de cómo llevamos nuestra familia, de cómo vivimos en la congregación, de cómo actuamos para con nuestros prójimos. Eso es algo que se ve manifiesto. O sea, no es algo espiritual, porque o sea, en el sentido de, ay, estoy sentado en mi casa y estoy obrando conforme a la voluntad de Dios, pues eso es ilógico, ¿no? Entonces aquí lo vemos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, dice, está muerta. Y bueno, siempre se nos pone el ejemplo de Abraham, ¿no? Todos conocemos qué sucedió con Abraham. Dios le dio una promesa, que de él vendría bendición, y tiene a su hijo, Isaac.
Dios cumpliendo su promesa. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios le pide a Isaac que lo sacrifique. ¿Y qué fue lo que hace Abraham? Pues él cree en Dios. Dios le había dado una promesa que en él serían benditas todas las naciones. Y él creyó. Y tan creyó que su actuar fue conforme a su creer. Él llevó a Isaac al monte, todos conocemos la historia, y pues lo iba a sacrificar creyendo, bueno, la escritura después nos lo revela, ¿no? Que él creyendo que él era poderoso aún para levantar entre los muertos a su hijo o para hacer lo que él quisiera, pero él iba a cumplir la promesa que le había dado. Entonces él, vemos que su fe se vio perfeccionada en su forma de actuar. Es decir, era una fe verdadera. Creía plena y totalmente, conocía plena y totalmente a Dios. Y bueno, si él dijo, yo sé que Dios va a cumplir. Hebreos 11:17. Hebreos 11:17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Abraham tenía fe en Dios? ¿Cómo se vio manifiesto en su forma de actuar? Por las obras espirituales que él hizo. Mire, hermano, ¿qué pasa cuando Dios le pide algo? ¿Cree en Dios? ¿Confía en Dios? ¿Y hace conforme Dios le manda? ¿O prefiere hacer su voluntad? ¿Qué pasa cuando Dios le manda hacer algo? Cuando Dios te dice claramente, ve y predícale. ¿Cómo soy? No, ve y predícale. No, pero es que ¿qué le voy a decir? No, pero es que Señor, no, tú no. Hasta llegamos a pensar, es que no lo conoces, ¿no? ¿Cómo no lo va a conocer? No, es que Señor, ¿cómo a Él? Yo no sé, yo no puedo, yo esto, yo aquello. Ve y háblale. Podemos actuar en nuestra carne o confiar en Dios. Claro, ¿no? Esto conlleva muchas cosas, como lo hemos visto, ¿no? Es orar al Señor, pedirle que Él nos capacite, estar escudriñando su palabra, y vamos a ir en el nombre de Dios a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Él sabe por qué nos mandó. Eso es lo que yo entiendo. Si Dios me mandó a hacer algo, Él sabe por qué. Entonces yo tengo que entender eso, porque tal vez puedo ir y predicarle y no crea en ese momento. Digo, ay, ya ves, Señor, te dije que no iba a creer. Pero no sabemos. No sé si le ha pasado a personas que usted le predicó, en ese momento no creyeron, y después a los años se las encuentra que ya está en una congregación. Y luego cuando se las encuentra dice, ¿te acuerdas cuando tú me hablaste? Pues ahí yo seguí luchando y peleando, pero pasó esto y el otro. Y después, ¿qué crees? Que se acercó otra persona y me habló. Y me invitó a su congregación y yo fui, y bueno, y entregué mi vida al Señor. Y uno de entrada hubiera, pues ni idea, ¿no? Pero es cuando dice, bueno, Señor, tú me mandaste. Y yo fui en tu nombre, yo fui confiando en ti. No fui en mis fuerzas. Y yo veo que tú tenías un plan, que en ese momento tal vez no entendía, ni lo entendí. Y hasta pensé que tal vez yo me había equivocado. Pero aquí veo cómo tú actúas y cómo tú nos capacitas a nosotros para hacer tu voluntad, no la nuestra, porque tal vez yo en ese momento quería que se convirtiera y que se entregara, pero no era el momento. Yo solamente iba a poner la semilla. Y así, bueno, cantidad de cosas, hermano, que vamos a vivir y que vamos a ver la gloria de Dios cuando obramos espiritualmente, cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios, porque también podemos actuar en la nuestra, y hay cosas que parecieran
que hacemos bien, pero delante de Dios pues, son vanas. Vamos a tomar 5 minutos y seguimos con la siguiente clase.